analizando a Virgo, esa zona del zodiaco que nos permite sofisticarnos, que nos permite extractar lo mejor, sacar la mejor versión, sacar virtudes, Virgo, virtudes, talentos. Pues de nuevo en nuestros jueves, mi querido Rafael Aragón, qué dicha estos encuentros, muchas gracias por estar acá. Hoy estás en un escenario distinto, hoy estás en Uruguay, es que dicha. Rafael, bienvenido. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches a toda la audiencia en el Clásico del Jueves, esta vez transmitiendo desde la República Oriental del Uruguay. Me he movido un poquito al extranjero. Mi luna en Sagitario ha hecho aquí un pequeño movimiento, así que aquí estamos para hablar justamente de esta entrada del Sol en Virgo, que se va a dar el día 23 de este mes. Yo, Juan Carlos, considero el signo de Virgo, que es la sexta fase del zodíaco, en el momento en el que hay que observar todo lo que sucedió antes. En la primera fase ariana, en la segunda fase taurina, en la tercera geminiana, en la cuarta canceriana y en la quinta leonina. Virgo es como la caja negra que observa qué procesos se fueron dando, ¿sí?, desde el momento cero, para administrar la cosecha. Yo siempre digo que tanto misterio se le asigna al signo de Escorpio, como que es el misterioso del zodíaco. Pero a la par está Virgo. Porque Virgo es como la caja negra de los aviones. Cuando un avión, lamentablemente, tiene un accidente, guarda toda esa información ahí. Esa información encriptada. Por eso, como Virgo encripta la información, también es un signo que se delata en modestia, en no mostrarse. Venimos de Leo, que es el actor, ¿sí? Y ahora está lo que está detrás de cámaras, detrás del telón. Como en las películas, ¿no? Que uno termina de ver una película y cuando aparecen los créditos, pasan bien rápido el nombre de todas las personas que hacen de auxiliar de cámara, de luces, que nadie los conoce. Todos conocen al Leo, al que está en la portada, pero sin toda esta gente que hizo posible esa película, esa obra de teatro, sería imposible montarla. El actor solo no lo podría hacer sin todo lo demás. Me encanta esa descripción. Buenísima, no lo había visto así y es excelente. La información encriptada, guardada, reservada, ¿sí? Fíjate cómo Virgo y Escorpio tienen el mismo glifo que es una M, pero uno termina en masculino y otro termina en femenino. Virgo es femenino, Escorpio es masculino. A uno lo rige Marte, al otro lo rige Mercurio. Y esa M también demuestra como que hay una necesidad de profundizar, de que las cosas no se queden solamente en algo visible, sino cuál es la sustancia, la quinta esencia que hay detrás. Por eso los planetas en Virgo o en casa 6 son unos exploradores de la minucia, necesitan encontrar el origen de las cosas, entenderlo en su dinámica más profunda. Son como los Sherlock Holmes del zodiaco, ¿no? Entre Virgo y Escorpio son los que están analizando en profundidad, desmenuzando, viendo a fondo cada cosa. A veces en Virgo se puede uno quedar viendo solamente el árbol y no el bosque. Y Virgo necesita ampliar un poco la visión y no quedarse viendo solo el detalle. El detalle, pero hombre, el detalle está en un bosque. Como date cuenta que hay un contexto, ¿sí? Para mí Virgo, así como tú lo muestras como una caja negra encriptada, también me parece que es esa parte del zodiaco en donde de todo lo novedoso que hemos recibido en la vida, Virgo se encarga como de ordenarlo, darle un método, una estrategia y darle una utilidad a ello. Entonces, en Leo pues sí era la fanfarria pomposa de mostrarse, pero en Virgo es como, ¿y para qué sirve todo esto? ¿Qué utilidad tiene? ¿Sí? Los planetas ubicados allí o en casa 6 hablan eh,
de que esas virtudes y talentos que están allí encriptadas necesitan ser usadas, vividas. Porque otro término que tiene que ver con Virgo es la virgen, la core, la doncella. Y Jung decía en su ensayo, toda doncella está hecha para convertirse en mujer en toda su sustancia. Esto que representa a nivel psicológico, que todas aquellas virtudes con las que contamos necesitan ser usadas, puestas en práctica, porque a veces con Virgo tendemos a que queden las cosas como nuevas y no las usamos, no le sacamos el provecho y se echan a perder, ¿sí? Entonces el Sol entrando en Virgo, lo que también nos llama la atención a nivel energético en el clima social es usemos nuestros talentos, nuestras virtudes. Si los dejamos guardados, guardar el mantel para la visita especial, la polilla llegó, se lo comió y ya cuando lo sacamos ya no sirve, ¿sí? Entonces es una invitación con el Sol en Virgo a usarnos. ¿De qué estamos hechos? ¿Para qué servimos? ¿Para qué somos útiles? Pues pongámonos en acción. Completamente de acuerdo, porque al venir de Leo, Virgo, al utilizar la observación de todo, se da cuenta de que hay un sistema aún mayor, que no es el centro. Entonces, ahí es donde se pone a observar y a administrar la cosecha. Es el segundo signo de tierra, el primero es Tauro, que más bien acumula la cosecha. Pero ¿quién la administra? ¿Quién es el contable del zodíaco? El contador, el administrador, ¿quién, de alguna manera, como signo mutable, ante los recursos, ante la caja de herramientas de Tauro, las pone en utilidad? ¿Sí? No es cuestión de acumularlas, sino de discriminar, en el buen sentido de la palabra, bueno, a ver, ¿qué uso? La llave inglesa, el destornillador, el martillo. Entonces, de alguna manera, al venir de Leo también es como que nos invita un poco a estar detrás de cámaras y a observar esos pequeños detalles que hacen a la obra del teatro, no al protagonista. Hay una frase, no recuerdo de quién es, sinceramente, la habré escuchado, lo habré visto en algún lado, que decía que Virgo cuando lee un libro, forra la tapa del libro para que nadie sepa lo que está leyendo, a modo de modestia, porque Virgo vendría a ser como el alumno que está al fondo de la clase, pero no armando bulla, sino concentrado, tomando nota, observando todo el panorama. Como bien tú dijiste, Virgo observa los árboles. Quien se encarga de ver el bosque es Sagitario, que lo veremos en otro momento. Por eso, como metáfora, los árboles es la rutina. La rutina es nuestra vida. Porque muchas veces decimos, no, porque la rutina, no la rutina en el mal sentido cuando la rutina es pesada, sino el día a día, es nuestra vida. Virgo sabe muy bien que nuestra vida está hecha en años y que cada año tiene 365 días, tiene 12 meses, que cada mes tiene 4 semanas. O sea, todo eso, Virgo ve lo micro de las cosas. Yo considero, Juan Carlos, que para Virgo siempre menos es más. Virgo es aportar un granito de arena para luego formar una gran playa, pero sin apuro, como signo de tierra. Hermoso eso que dices porque detrás de Virgo está el minimalismo, ¿no? Y menos es más, tú lo pones allí muy claro. Es una etapa cuando el Sol entra en Virgo y durante todo este mes que va a entrar el 23 de agosto hasta el 23 de septiembre, es una etapa donde necesitamos hacer depuraciones y ver lo útil de lo inútil y desechar cosas, ¿sí? Fíjate que eso realmente es lo que hace nuestro cuerpo evacuando todo lo que consumimos, por eso Virgo rige los intestinos. Saca los nutrientes, vitaminas, minerales, agua y demás y expulsa lo que nos sirve. Es una muy buena época para mirar, por ejemplo, esos clóseres, esas mesitas de noche, ese cuarto de San Alejo, eso que decimos, esto lo guardamos para algún momento y nunca lo usamos. Sí. Entonces, con Virgo, el Sol entrando en Virgo ilumina esas zonas para ver de todo esto que estás guardando,
y que estás cargando en tu vida que realmente es útil. Entonces, buena época para hacer depuraciones, limpiezas, para además Detox. detox, ¿sí? En muchos sentidos, no solamente en la alimentación, sino en el emocional, en el mental, ¿sí? Eh, En y todo. volvernos a lo mínimo, minimalistas, un mes para ver realmente qué es qué, quién es quién y soltar aquellas cosas que ya no están sirviendo y que están generando una pesada carga. Ujú. Exacto, porque justamente como bien dijiste que Virgo eh, rige la parte baja del intestino, perdón, del sistema digestivo de los intestinos, porque los intestinos tienen la función de discriminar. La palabra de Virgo es discriminar. ¿Qué sirve y qué no sirve? Entonces, esta entrada del sol en Virgo, yo creo que es para ser conscientes qué sirve en nuestro día a día y qué no. Porque el día a día hace a la vida. Entonces, en Virgo no podemos estar pensando qué va a servir de acá a 3 años y de golpe hacer un movimiento, sino que de acá a 3 años la hormiguita, que es Virgo, va a formar una gran playa. ¿Sí? Por otro lado, tenemos en Virgo este afán del servicio en cuanto a lo que es la ayuda benéfica, el estar al pie del cañón, que aquí se da con el eje de su signo opuesto complementario, Virgo-Piscis. Yo, Juan Carlos, siempre considero que de alguna manera Piscis cuando ayuda al otro lo hace desde una compasión, ¿no? Porque siente en carne propia la necesidad del otro. Virgo es porque esto es útil, que yo te ayude es útil, te va a dar una utilidad. Virgo quizás no te va a dar un abrazo, pero te va a decir, ¿qué necesitas que te compre de la farmacia? Voy, lo compro, te compro el remedio, te hago la diligencia. Es operativo, es tierra, sigue siendo tierra. Eh, yo recuerdo que la Madre Teresa de Calcuta, en su carta tenía, no recuerdo la configuración, si alguien en la audiencia lo quiere buscar o algo, una cantidad de Virgo, creo que hasta un stellium muy importante en Virgo tenía. Y bueno, todos sabemos su obra, ¿no? Todo lo que hizo por la gente. Entonces, en Virgo tenemos dos facetas. La mental, la observadora, ese escaneo de rayos X, ¿no? Y la del servicio. Y tampoco caigamos en el cliché típico de que Virgo es el orden en el sentido de que tiene que estar todo en su lugar, meticulosamente ordenado. No estamos diciendo ese tipo de orden. De que Virgo busca un orden macro a través de lo micro, que a partir de pequeños actos, por ejemplo, dar vuelta a los muebles de una recámara, posiblemente me genere, cuando yo me despierte la misma recámara, otro efecto mental, otro efecto visual, porque está todo cambiado, es mutable, no es fijo. Y, tomando varias cosas de lo que acabas de decir, el servicio y la utilidad es muy importante y se hacen expertos y prolijos en un área, ¿sí? En un área específica. Y eso puede llegar a ser, cuando tenemos muchos planetas en Virgo o muchos planetas en casa 6 que sintamos que nadie más puede hacerlo tan bien como yo, ¿sí? Y eso puede llegar a cargarnos mucho. Virgo, un sol en Virgo o varios planetas allí, eh, dice, ¿para qué pido ayuda? Va a perder tiempo, recursos y me toca volver a hacerlo a mí. No, deje así. Sí. Entonces, termina uno como Virgo cargándose de una serie de situaciones y además si tenemos la luna o Venus, sintiendo que me van a querer en la medida en que soy útil con los otros. Y entonces me termino echando unas cargas pesadísimas y complejas. eh, Virgo necesita aprender a delegar, necesita aprender a que las cosas no se hacen tan bien como las quisiera, pero se hacen también. Entonces es como, dejo también que las otras personas me ayuden. Fíjate cómo cuando estamos discutiendo con un ser querido, con la mamá, con una hermana o algo, no hay nada que desaloje esa discusión que pedir un favor. ¿Sí? Cuando tú dices, necesito hacer la torta y necesito pedir el molde prestado, oye, ¿me prestas el molde por más de que estoy discutiendo? Entonces, en ese momento hay una comunicación, un intercambio
y ahí se empiezan a solucionar los temas. Es muy importante para Virgo entender que pedir ayuda es muy importante, ¿sí? Fíjate, cuando hay un exceso de planetas en casa 6 o en Virgo, la persona dice, detesto esas mujeres piscianas que no son capaces de hacer nada por sí mismas y que están pidiendo favor en todo el tiempo, ¿sí? Porque muestran la sombra, precisamente, porque Virgo es tan autónomo y tan dueño de sí mismo que le choca estar pidiendo favores, pero necesita aprender esa contraparte de Piscis. Necesito aprender a que nos a que puedo ser muy autónomo, pero necesito del contexto, del contorno de la gente. Porque cuando yo pido un favor empiezo a tener una comunicación no solamente verbal, sino emocional, y empiezan a fluir las situaciones. ¿Sí? Si tienes un sol en Virgo, muchos planetas en Virgo, aprende a pedir favores. ¿Sí? Es que yo pongo el ejemplo de dos mujeres que se suben a un avión con una maleta, un equipaje de mano muy pesado. La Piscis se sube y dice, yo no puedo, se me partió la uña, ¿yo qué voy a hacer? Y le sale el héroe, yo te ayudo, nena, y sale el Aries ahí que le sube la maleta, ¿sí? Y la Virgo no, como sea en cuatro patas, lo que sea, lo sube, hace todo el esfuerzo. Y entonces, ¿qué pasa? La Piscis viaja con alguien, va echando cuentos, se pasa en el WhatsApp y tiene ya planes en el viaje. La Virgo, pues viaja sola y se quedó sola y llegó sola. Pues sí, muy autónoma, pero sola. Entonces, como Virgos, si eres una mujer Virgo o con muchos planetas en Virgo, aprende a pedir, porque allí hay una interconexión emocional, no solamente se trata de lo material, se trata de que cuando yo pido un favor, le estoy dando el permiso a la otra persona que entre en mi vida. Y como le estoy dando ese permiso, hay una conexión y hay una más, hay una fusión, hay una entrega, hay una conexión de alma, ¿sí? ¿Cómo es de importante para Virgo aprender a pedir? ¿Sí? Exacto, porque tal cual lo que tú dices, en Virgo muchas veces se vincula de una manera vertical, que da, pero no recibe. Por eso el signo que le sigue Libra es el de la reciprocidad, el del complemento. Todavía no llegamos ahí, pero para que se forme lo libriano, primero tiene que haber una cuestión del dar. Por eso, como bien decís, Juan Carlos, eh, todo lo virginiano siempre es estar al pie del cañón para ayudar. Pero ¿quién me ayuda a mí? ¿Quién va a estar con esa caja de herramientas tan bien pulida para ayudarme? Que todavía no apareció el espejo, como bien dije antes. El espejo aparece en Libra, que ya será para otra ocasión. Pero bueno, podemos ir repasando el recorrido del Sol, si te parece. Sí, sí me parece, pero antes otro punto importante y es la mutabilidad del signo, ¿no? Fíjate que Mercurio rige a Géminis y a Virgo. En Géminis hay una necesidad de siempre tener dos opciones, de salir corriendo en un momento dado, tener el pasaje de regreso ahí debajo de la almohada por si acaso, ¿sí? Tener en las rutas de escape en Géminis. Y en Virgo sucede lo mismo, pero a nivel material y físico. Entonces fíjate que la dualidad que se presenta con Virgo es, por un lado, estoy solo, viviendo solo y, ay, cómo me hace falta vivir en pareja. Pero estoy viviendo en pareja, ay, cómo me hace falta mi soledad y mi independencia, ¿no? Entonces, con Virgo es necesario entender que somos dos. Lo muestra muy bien la Core, la Virgen, Perséfone, la hija de mamá de Deméter, y la contraopuesta, que es cuando la rapta Hades, se la lleva al inframundo, la dueña de sí misma, la empoderada. Entonces en Virgo puedo ser la virgen pura y casta, la buena hija de mamá, la que cumple con todo, la que hace servicio, favorece a todo el mundo y demás, o puedo ser también la Perséfone, la Proserpina, bruja espantosa, dueña de sí misma, que cuando no le provoca mover un dedo no lo mueve, no hace un favor, es odiosa, sí, soy de los dos. Si soy Virgo tengo que tener en cuenta que soy de las dos formas y que está bien y eso no es patológico ni mucho menos. Lo que significa es que necesito unos tiempos de individualidad y de empoderamiento propio, como necesito unos tiempos de fusión y de entrega y de sentirme querido y abrazado por esa gran madre de Deméter.
Pero si yo frustro esa situación y digo, solo soy de una sola pieza, solo soy el buen esposo, el buen amante, el que estoy acá firme, servicial y todo, y frustro esa otra zona de mi vida, que es la de la autonomía, la independencia, el no necesitar de nada ni de nadie, pues voy a sentirme cojo. Y lo que sucede en esos casos es que aparece la figura de Hades y me rapta. Entonces de repente me saturo de ser la buena persona para todo el mundo y me voy al otro extremo y al otro polo. Por eso es muy importante entender que si tienes muchos planetas en casa 6 o en Virgo, necesitas jugar con esa doble situación de tener unos espacios muy autónomos, muy libres, muy eh, nada ahogadores y tener otros espacios totalmente servicial, atento, dinámico, en pro de los otros. Exacto, sacar provecho de la mutabilidad, ¿sí? Justamente. Que dicho sea de paso, hablando de mutabilidad, eh, la entrada esta del Sol en Virgo hasta el 7 de septiembre va a ser dos cuadraturas. Una con Marte en el signo de Géminis. Recién ingresa. ¿Sí? Exacto, el flamante ingreso. Que yo considero aquí, Juan Carlos, que es la posibilidad de que la mente virginiana es muy laberíntica, porque justamente lo que hace dentro de esto, de esta encriptación de la caja negra, es crear diferentes laberintos. Yo creo que esta cuadratura es muy buena porque nos da la posibilidad de accionar abriendo salidas a esos laberintos, abriendo autopistas a esos laberintos, ¿sí? Es la posibilidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, como se jacta Marte en Géminis, de hacerlo, de ser como yo siempre digo, el pulpo que tiene 8 brazos y está haciendo un poco de todo, pero lo dirige la conciencia virginiana. La utilidad de qué queremos conquistar, que es Marte, ir en busca del objetivo, se ramifica. Entonces, esto descontractura un poco, ¿sí? La cuestión virginiana de que las cosas tienen que ser lineales, porque recordemos que el Géminis es un signo cíclico, que pasa de A a B a C, vuelve a B, salta a D, mientras que Virgo es A, B, C, D, E. Entonces, aquí es la gran oportunidad para abrir caminos. Yo creo que esta entrada es para abrirnos a posibilidades, ¿sí? A tener varios haces bajo la manga para solucionar problemas, como lo hace Marte. Y además, me interesa mucho que la otra cuadratura la forma con Vesta, que está en Piscis, también mutable. Que Vesta, que habla del fuego sagrado de los talentos, le da al Sol en Virgo la cuota de intuición. ¿Sí? Perdón, hace una oposición con Vesta. Perdón, una oposición con Vesta en Piscis. Perdón, no una cuadratura. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está? Acá está. Con Vesta, perdón, yo me confundí. Lo que hace es que aporta la dosis de intuición, porque acá entre Piscis y Virgo tenemos la lógica versus la intuición, muchas veces, ese polo. Entonces, podemos actuar como un computador, como lo hace Virgo, pero con ese talento de Vesta de poder olfatear cómo movernos según nos dicte la parte intuitiva. Sabes, Rafael, que mirando estos aspectos del Sol y de Marte, que son dos energías yang, que están combinadas con Mercurio, que es el aprendizaje, la observación, el análisis de mi entorno, ¿sí? La comparativa. Y además a eso sumámosle que cuando recién ingresa el Sol en Virgo, pues Mercurio también está en Virgo, ¿sí? Entonces, es como si tuviéramos mucha energía mercurial de por medio, que nos está diciendo como es un periodo de aprendizaje, de observación, de ver detalles, de recoger información de todo tipo. ¿Sí? Pensaría yo que lo que está diciendo es no te quedes en una sola idea fija, sino observa, analiza todo lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿sí? Durante este mes y depura también, porque tanto el Sol con Marte es una depuración y Mercurio también ahí en Virgo, pues está hablando
Revisemos lo útil de lo inútil y saquemos, evacuemos aquellas cosas. Fíjate que cuando uno no evacúa en su cuerpo, sufre de estreñimiento, pero eso mismo sucede a nivel emocional y material. Si yo no evacúo y dejo fluir la vida, no le doy espacio a lo nuevo. Si yo no desecho el agua que ya tenía en el vaso vieja, pues cómo me va a servir agua fresca. Entonces es un poco lo que está también diciendo acá, ¿no? Como date el permiso de depurar y limpiar y de abrir los espacios para que llegue lo nuevo. ¿Sí? Completamente de acuerdo, Juan Carlos. Y me parece que esta cuadratura también, ¿no? Entre el Sol y Marte, da mucha energía. Es una capacidad de acción. Hace de que Virgo, vos sabés que en el instituto que yo hice mi formación, Casa 11, nos daban unas visualizaciones, ¿no? Unos audios que compartíamos con visualizaciones. Y por lo que recuerdo, cuando empezaba la visualización de Virgo que venía de Leo, el león se convierte en una esfinge, ¿sí? Virginiana, que todo lo observa, que está en quietud, ¿sí? Que eso delataba un poco el hecho de bajarse de cierto pedestal leonino, ¿sí? Para ponerse a observar el todo. Ante esto, con esta cuadratura de Marte, quizá, usando un poco la metáfora de la esfinge, ¿no? Eh, es una esfinge que se mueve, es movimiento, Marte. Entonces yo creo que es un momento de acción. Sí, de acción, teniendo en cuenta, o sea, lo que veo, no hacerme loco con lo que veo. Sí, sí, porque muchas veces pues vemos cosas, situaciones y decimos, no, esto ni lo vi. Me hago el que no es conmigo. Sí. Uh -huh. Y esto con cuadratura Marte no se puede. Es como actúa frente a lo que ya viste, observaste, entendiste, comparaste, aprendiste, todo lo que tiene que ver con Mercurio, pues actúa Marte. Mm. Exacto. Que me parece que si nos avanzamos unos días después, no es momento tampoco para hacer grandes apuestas o movimientos lanzados, porque el Sol va a estar formando dos quincunциos, con Júpiter en Aries y con Quirón en Aries, que lo tenemos cerca del día 29 de agosto, si no me equivoco. Sí, lo que son los últimos días de agosto, así es. Ujú. O sea, 29. el quincuncio lo hace exacto partir cuando está en grado 6, que es acá el 30, 29-30. eh, y entendamos un poco lo que es un quincuncio, que son 150 grados, ¿no? Fijémonos que son 150 grados en el zodiaco. Si partimos desde el ascendente, 150 grados da casa 8 y casa 6, que son los signos de Virgo y de Escorpio, ¿sí? Que para los antiguos representaban aquel punto ciego, que no capturo con voluntad ese punto. Virgo y Escorpio es la salud Virgo y Escorpio las regeneraciones y los cambios. Son temas muy compulsivos que no tienen conciencia, que se hacen automático, ¿sí? Entonces, los quincuncio precisamente muestran un poco como aquello que queda como en una oscuridad aparente y que actúa casi que por sí mismo, ¿sí? En este caso, un quincuncio entre el Sol y Júpiter, pues es como si no tuviera, como si los eventos que me estoy viviendo no tuvieran claridad en un sentido más profundo de hacia dónde van, Exacto. ¿sí? Exacto, exacto. Y aquí justamente yo siempre también digo que el quincuncio es como una piedra en el zapato, ¿no? La piedra en el zapato que va a tener el Sol en Virgo es que quizá no va a querer tener ese entusiasmo, esa fe o ese horizonte tan ariano. Por eso digo que no es momento capaz de grandes apuestas, de querer lograr objetivos de un solo movimiento al Aries, porque Virgo va a decir, si me arriesgo, voy a chocar el carro, voy a estrellar el carro. Es como que aquí este quincuncio es como una suerte de aviso a decir, está bien confiar en lo ariano, está bien confiar en uno mismo, pero observemos primeramente de hacer las cosas
de a poco para conseguir algo, ¿sí? De un paso a la vez. Cuando Aries quiere saltearse todos esos pasos y hacerlo de un solo manotazo, conseguir algo. Entonces me parece que, además, incluso para la conciencia, que es el sol, para el yo, este quincuncio va a poner en jaque muchas de las creencias que teníamos sobre nosotros mismos, sobre quiénes creíamos que era nuestro sol, en quincuncio la parte del yo soy ariano. Entonces, ahí Virgo va a ponerse a pensar, ¿pero quién soy? Como un computador, ¿no? Empieza a buscar en sus archivos, empieza a recapitular en su Windows, en las carpetas, en los archivos, y decir, ¿quién soy? ¿Cómo estoy conformado? ¿Por qué piezas pequeñas estoy conformado? Porque Júpiter es a lo grande y Virgo es a lo pequeño. Como tal, precisamente por eso sirve para un proceso de reconexión con uno, eh, Sí. para hacer una visión más analítica y más clara de para dónde es que voy, realmente qué utilidad tiene ese sueño ariano de Júpiter en Aries. Y son cuestionamientos muy importantes, porque como Júpiter va a entrar, pues está en Aries retrógrado, y lo vamos a tener ya a partir de diciembre de lleno, caminando, ese signo 2023 va a ser Júpiter en Aries. Eh, este es un momento de hacer un análisis profundo de cómo me veo yo con mi día a día, con mis rutinas, con mi forma de ser, con ese proyecto. Entonces hay como una evaluación, ¿sí? Me evalúo frente a ello. Exacto, es para planificar el gran proyecto macro de Júpiter, desde los pequeños pasos, para agendarlo, para poner los horarios, para justamente hacer uso de esa rutina virginiana, para que luego ese Júpiter también tenga otra utilidad, ¿sí? Cuente con otros recursos. Bueno, también está el quincuncio con Quirón, ¿no? Que también se habla mucho de que la regencia de Quirón a veces se la adjudica a Sagitario, a veces se la adjudica a Virgo, ¿sí? Pero aquí yo creo que está el hecho de, eh, quizá el hecho de sanar las batallas perdidas arianas en los demás, Virgo no lo ve. Virgo no ve las cosas en términos de competición como lo ve Aries. No ve a un guerrero. Entonces, en este quincuncio, quizá la piedra en el zapato es, en cuanto a ayudar a los demás, en cuanto a sanar a los demás, es ir sanando de a poquito. No diciendo, tú puedes, tú... No, 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 no. Y para con uno mismo es, aquí nos ponen como para, de alguna manera, eh, sanar nuestras exigencias diseñadas también. Sí. Sí, y como es el Sol el centro de nuestro sistema solar, prácticamente lo que hace el Sol allí es como, no sé, volver más realista los sueños, las visiones, realista, ojalá no pesimista, Ujú, realista y claro. práctico, ejecutor, y no pesimista con una situación. Que, que los límites que me muestra Quirón sean más bien forjadores para sacar virtudes, de ver cómo los pongo en utilidad, y no cómo me aplastaron y ya entonces dejo el proyecto. Eso, exactamente, exacto. No sentir la herida quironiana como si fuese que me pasó un tren por encima, Mm. ¿sí? Sino que quizá Virgo va a pensar que pasaron algunos vagones por encima. No el tren, no la locomotora entera. Bueno, ya también va a estar haciendo el trígono con Urano. Ujú. Cuando va más adelante, Ujú. empieza a tener acá, claro, sí, prácticamente lo que es esas dos primeras semanas de septiembre, sobre todo desde el 8 de septiembre empieza a hacerse más exacto ese trígono con Urano. Mm, Exacto, con Urano que va a estar retrógrado, mm, mm. dicho sea.
Entonces, en este trígono, Juan Carlos, yo veo la oportunidad de que Virgo pueda repasar aquellos hechos, esos uranazos, esas cosas que ocurren a veces sin una lógica. O sea, Virgo empieza a incorporar de alguna manera de que hay cosas que no necesariamente tienen que tener una lógica. Y como es retrógrado el Urano, es un buen repaso para nuestra conciencia para ver en qué momento de nuestra vida quisimos entender lo inentendible. Quisimos entender el rayo de Urano, cuando a veces ni siquiera los expertos científicos lo pueden entender. De acuerdo, yo creo que para mí el signo de Virgo y la casa 6 es como cuando en una carrera de Fórmula 1 los carros entran a pits, los vehículos, los coches entran a pits Uh -huh. y les cambian las llantas porque Sí. empezó a llover, ¿sí? Entonces, para mí, A boxes. todos estos aspectos que genera con Urano y con Saturno y con Quirón y con Júpiter, es como si hiciera una revaluación de el camino que se están dando y qué mejoras necesito adaptar. Entonces es una época, pensaría yo que agosto y septiembre es una época para incorporar en mi rutina lo nuevo y lo diferente, adaptándonos a estos Exacto. procesos de cambio. Exacto. Es para hacer un update Mm, que si bien, a ver, Virgo en sí no es muy amigo de Urano, pero está retrógrado, entonces son cambios que se pueden hacer también a paso de hormiga, ¿sí? Y también en un sentido más del orden del servicio, ya que Urano tiene esa visión altruista y Virgo se pone al servicio de, es muy bueno como para tener una conciencia de la red uraniana y de poder colaborar, ¿sí? Pero seguimos con el tema de colaborar y no de pedir el favor. ¿Sí? Seguimos todavía con esa impronta que hablamos al principio que caracteriza a este signo, que más adelante con otro aspecto yo creo que va a ser diferente, pero en principio para con Urano justamente para adaptar lo nuevo, ¿sí? A la rutina, cualquier cambio de rutina, cambio de hábitos, a qué hora nos dormimos, a qué hora nos despertamos, hábitos alimenticios, todo lo que hace bueno, las 24 horas del día, ¿no? Es para incorporar ese uraniano y no de golpe, porque es retro. Entonces es más fácil para Virgo. adaptarse a todo lo nuevo. Y fíjate que, claro, ahí tú tocas el tema de el servicio y el dar es dar, pero fíjate que estos aspectos se están dando también en plena luna llena, que seguramente lo abordaremos en nuestros Ujú. jueves, en donde la luna en Pisces, en conjunción a Juno y, y a No. Neptuno, ¿sí? Está diciendo como rompe esta estructura de que eres tan autónomo, tan eficiente a sí mismo Eso, y date la eso, oportunidad de, de pedir al otro. eso. Durante este periodo también hace una cuadratura con Juno, ¿sí? Que está en Pisces, que aquí es qué compromiso tenemos de casarnos con nosotros mismos, con nuestro sol. Eh, que aquí muchas veces Juno en Pisces tiene el ideal de que el hecho de tener un ego implica ser grandilocuente, pero está en Virgo. Entonces aquí es una gran oportunidad de ver qué compromiso tenemos con nuestro yo, con el cuidado de nuestra salud, con nuestros cuidados virginianos. Y evitemos que ese compromiso no genere un desorden, porque es Piscis. Es decir, no es decir, bueno, a ver, me voy a comprometer y voy a, no sé, prender una vela y ya se va a solucionar todo solo. No, 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 hay que hacer cosas. ¿Sí? No caigamos en creencias mágicas. A eso quiero decir. Que eso nos va a solucionar nuestro yo, o que eso nos va a aportar una apertura de conciencia. Ese es un poderoso significante del sol en Virgo, ¿no? Que es las cosas no se solucionan solas. Eh, Virgo, Piscis quisiera que
simplemente me acuesto a dormir y mañana ya esto es otra historia. Sí. Sí, sí, Pero el sí. de Virgo lo que está diciendo es no, o sea, tienes que poner empeño, tiempo, dedicar rutinas y hacer unos cambios estratégicos. Sol Ujú. trígono, además en trígono, que es algo muy bello, hacer unos cambios que te van a aportar una serie de valores significativos, unas limpiezas, unas depuraciones para abrir unos nuevos espacios. Pero no es solamente soñando la situación que se va a solucionar. Acá con el sol en Virgo es soñando y haciendo. Exacto, exacto, exacto. Me disculpo de vuelta. Volví a decir cuadratura con Es Juno. oposición. Era oposición. Sí, estoy entre con los planetas en Piscis, hoy estoy diciendo cuadratura. Es oposición. Le sumemos que cuando haga trígono a Urano también va a ser trígono al nodo norte. O sea que es un cambio que tiene un propósito para que se pueda estabilizar, ya que es Tauro, ¿no? Lo que sea en Tauro se estabiliza. Sí. Y a lo Virgo, y es que como el sol en Virgo lo que está diciendo es, inclúyelo en tus rutinas diarias. ¿Sí? Incluye Ujú. ese cambio, mételo en el día a día. El sol en Virgo se ilumina con repetir cosas. El sol en Virgo no se ilumina como un sol en Piscis por allá derritiendo nieve en el Himalaya, sino el sol en Virgo se ilumina quitando la losa de las capas. Sí, ahí es donde viene un flash. Exacto, exactamente. Y ya desde el día 12, ahí muy cerquita donde estamos, hasta el final del recorrido, va a estar formando oposición con Neptuno en Piscis, que está, recordemos que está retrógrado, y trígono con Plutón en Capricornio. Bueno, a ver, por un lado está la conciencia virginiana que puede discriminar todas aquellas ilusiones que hemos depositado ya que Neptuno está retro. Es decir, que se despejó la neblina, se desempañó el vidrio del automóvil. Entonces yo creo que esta es una visión de muchísima claridad, esta oposición. Ahí Virgo puede ir de alguna manera, si bien a Piscis no se lo puede entender, a Neptuno, a Piscis hay que vibrarlo, pero Virgo va a poder saber en dónde puede dar pasos en falso y en dónde no. Porque ya están los velos despejados con Neptuno retro. De acuerdo, y con ese trígono con Plutón, tener un empoderamiento y una fuerza y un vigor para incluir lo que haya que incluir. Y, y porque es la entrada con este trígono a poder ahondar en nuestras sombras, en nuestro Mr. Hyde, ¿no? En aquello que desconocemos, que con sombras no necesariamente quiere decir que haya una parte maldita dentro de nuestro, ¿no? Sino que están las profundidades plutonianas que desconocemos de la conciencia. Y como el sol de conciencia Virgo, que le encanta ir a lo profundo, como Escorpio, ¿eh? Tan misterioso como Escorpio, lo vuelvo a decir. Mediante este trígono con Plutón, es justamente para hacer un trabajo muy interno de poder revelar que estaba debajo de la alfombra. Virgo limpia todo aquello que estaba, esa suciedad que nos estaba dejando ver que había por debajo, Y con, para que salga lo plutoniano. y con un trígono es como ponerla en evidencia y decir, bueno, esto es así para poderlo depurar, limpiar. Por eso fíjate que sin duda es un muy buen mes a nivel terapéutico, psicológico, para poder sacar todas aquellas cosas, entender una sustancia, hacer unos insights profundos y con esos insights no solamente decir, ah, ya me iluminé, sino hago la depuración referente a ello, ¿sí? Mm. Uh -huh. Exacto, yo creo que este periodo, ¿no? Sobre todo del 12 al 23, cuando conecte con Plutón, con este trígono con Plutón, cuando hacemos las rutinas virginianas, ¿no? Estamos lavando los platos, estamos barriendo, de repente yo estoy barriendo con la escoba y digo, ah, estoy barriendo esta sombra mía, o estoy barriendo aquello que no me dejaba ver la sombra, mejor dicho. O Plutón también es un drenador, estoy barriendo. Entonces los actos del día a día también van a ser un reflejo
de transformaciones que están sucediendo por dentro. Y los pequeños actos del día a día, como lo dice la frase, el diablo está en los pequeños detalles. Hay un último factor acá en los últimos días del sol en Virgo, y es que Mercurio se pone en retro, ¿no? El 9 de septiembre, 9-10 de septiembre, empieza su recorrido hacia atrás, a hacer ese triple recorrido entre Virgo y Libra. em, y seguramente, pues eso es lo que está mencionando. Recordemos que cuando un planeta hace retrogradación sobre un punto del zodiaco, está haciendo como una revisión de esos temas. Seguramente la revisión acá está entre lo rutinario, lo como me cuido, lo autónomo y lo social, cooperativo, y la ayuda a los otros, como Ujú. son temas que va a estar manejando ese Mercurio entre Libra y Virgo, ¿sí? Entre, Exacto. ¿sí? Entre quedarme. Eh, Mm, dime. ¿Qué tantas veces pido favores? Mm, Como hablábamos de que es la fase libriana, ¿sí? Ese Mercurio ahí retrógrado en Virgo, que dicho sea de paso, el último día, cuando el Sol esté en el grado 29, va a tocar a Mercurio que se va a devolver de Libra a Virgo. sí, Ahí vamos a tener un día de conjunción. Yo creo que ese día clave que está el 22 de septiembre, ¿sí? 22 22 de de septiembre. septiembre, veo bien. Cuando se dé esta conjunción entre el Sol y Mercurio retro, ¿sí? Se va a estar dando, ahí es donde es la gran posibilidad de que, a ver, a Virgo le encanta revisar, retrogradación, revisar, volver hacia atrás. Entonces ahí es donde se va a dar el gran proceso de discriminación de Virgo. Sí, sí. Entonces, resumiendo y haciendo una síntesis de estos temas, es como, si eres muy Virgo, date la oportunidad de pedir ayuda, de conciliar temas, porque ahí es donde va a estar Mercurio retrogradando, entre lo libriano y lo virgoniano, Exacto, ¿sí? exacto. Y también me parece que el gran momento en que Virgo se puede abrir a pedir ayuda es también del día 12 hasta el 23, cuando esté la oposición con Neptuno, ¿sí? Porque ahí se da cuenta de que al fin y al cabo es uno más, ¿sí? Ahí es donde se pierde las jerarquías. De Se acuerdo. diluye las jerarquías, Neptuno las diluye. Y bueno, en este camino de Virgo, vamos a tener una lunación, que va a ser más o menos para el El 10, día 11 de septiembre, más o menos, la luna llena, y la luna ¿sí? nueva que vamos a tener también en Virgo el 27 de agosto. Temas que abordaremos en nuestros próximos jueves. El próximo jueves seguramente hablaremos Exacto. de la luna nueva. De la lunación en Virgo, exactamente. Sí. Sí, sí, para ver en detalle todo lo que nos trae este evento. Bueno, Rafael, interesante, el camino de Virgo. Em, Gracias. a ver, como un resumen, podemos decir, mes para depurar, mes para limpiar, mes para volver objetivos esos sueños y esas visiones jupiterianas que tenía con ese quincuncio. Tal vez me está llamando la atención para ver cómo es que lo puedo realizar, cuál es el paso a paso para ello. ¿Sí? Un mes para dedicarme a lo Virgo, dedícatelo. ¿Sí? Constrúyete, eh, tente a ti en cuenta, pero también utilízate, úsate. eh, usa- Exacto, y también la primera semana, cuando forme los primeros 10 días con esa cuadratura de Marte en Géminis, darnos licencia de equivocarnos, porque Virgo, equivocarse para Virgo, es pecado. En cambio, Géminis es más prueba de error, ¿no? Es el niño que va curioseando y se puede equivocar y no hay ningún problema. Entonces, es el momento de intentar, de a poco, no a lo grande, de a poco. Y por otro lado, el Sol en Virgo también ilumina esa zona que dice, si te has polarizado en alguno de los dos extremos, tanto en un proceso de individuación, de soledad y de aislamiento, como en un proceso de simbiosis, y servicio hacia todos, el Sol entrando allí lo que mira, lo que dice es muestra la otra cara. No esperes a que venga a desarraptarte para llevarte al otro lado.
Empieza a hacer procesos inversos. Si estás muy simbiótico con todo tu contorno, busca espacios más individuales. Si estás muy aislado, muy solo, busca espacios más simbióticos, ¿sí? No esperes a que te rapte una situación o la otra para llevarte a... es que fíjate que en el hemisferio norte, pues la entrada del otoño, Virgo es la salida del verano, la entrada al otoño, ¿sí? Que para los antiguos griegos era cuando Hades raptaba a Perséfone y se la llevaba. Ujú. Y empezaba el invierno donde moría toda la naturaleza porque la mamá Perséfone se le habían raptado su virgen, su core, su doncella, y ella tenía que parar la vida por ello, ¿sí? Entonces, precisamente Virgo es esa zona de cambio de lo solar, leonino, a lo libriano, otoño en el hemisferio norte, ¿sí? Entonces, ¿de qué habla ese intercambio? Que también está hablando de un cambio de polaridad, es un cambio, es una mutación. Entonces, no esperemos a que la mutación nos rapte. Si yo me cuido mucho en un ambiente, en una situación, en un trabajo, en una familia, en un esposo, en una esposa, me cuido mucho en ese sentido, me raptan ¿sí? Y me llevan a otro extremo. Entonces, con Virgo es como empiezo a introducir lo novedoso, lo que me hace falta, de una manera mutable. No, no espero a que me rapten simplemente. Más adaptable, justamente, que es la característica de los signos mutables, ¿no? Bueno, mi querido Rafael, qué delicia estar tú allá en Uruguay, en la playa, mirando, pues con frío y todo, pero Pero muy agradable, en un clima muy, muy agradable. Así que muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias a ti, amigo Juan Carlos, como siempre. Y bueno, veremos si también el próximo programa lo transmito desde aquí, con la energía aquí del mar. maravilloso, Rafael. Un gran abrazo, gracias a toda nuestra audiencia por sus comentarios en el chat. Debajo del video, sus comentarios, siempre atento a leerlos, a mirarlos. Y bueno, un abrazote y nos vemos en 8 días con la luna nueva.